Un periodismo diferente, activo. Buenas noches, bienvenidos al programa número 93 de Economía al Cuadrado. Muchas gracias por estar del otro lado, mirando Canal 22. Y hoy vamos a tocar un tema de la política. Acá tengo una ayuda a memoria, unas cosas que me escribí en un papel. Hoy no va a haber charts, no va a haber nada de eso. No es poca la gente que vive engañada pensando que la política es el instrumento para cambiar la realidad, su realidad de todos los días. Esta gente, la gente, en su mayoría, creyendo en la política, no hace otra cosa que estar engañada, pensando que su bienestar, su prosperidad, su mejora en la vida va a venir de la política. Y esto no es así. Concretamente, tenemos que entender que esto es un engaño. No es otra cosa que el caldo de cultivo que los políticos, los burócratas del Estado, desde la educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, nos adoctrinan para que nosotros podamos creer o creamos en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que les permite a ellos agrandar sus privilegios de casta. Esto es lo que les permite a ellos perpetuarse en el poder y vivir de lo ajeno. Esto lo explican muy bien las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad nos enseñan con la teoría basada en los derechos naturales del ser humano que la realidad no la transforma la política. La realidad es transformada por lo que von Mises en su gran libro de 1949 llamó La acción humana. Y esto es un muy complejo sistema espontáneo, la acción humana, que no es creado por nadie, por ninguna persona, ni por ningún grupo de personas, ni por el gobierno, ni por los políticos. La acción humana es quien transforma la realidad. La acción humana es el motor del progreso. La acción humana es el motor del desarrollo de la civilización. ¿Qué es la acción humana? Simplemente somos nosotros, miles de personas, millones de personas, interactuando nosotros unos con otros en libertad, en forma espontánea, permanentemente creando, descubriendo, transformando información acerca de los fines, o sea, los objetivos, y los medios, o sea, los instrumentos para alcanzar dichos fines, en forma coordinada y mediante intercambios voluntarios de bienes y servicios que a través del sistema de precios transmiten información. Y este devenir de la acción humana es el que nos permite cada vez alcanzar, inventar, crear más objetivos, descubrir más medios transformando nuestro entorno para ir detrás de esos fines y así desarrollarnos y tener mejor calidad de vida. La política está por fuera de esto. Es más, en el mejor de los casos, lo que hace la política es validar con retraso lo que la acción humana creó antes, permitiendo el progreso y desarrollo de la civilización. Digo, en el mejor de los casos la política permite esto, porque en la mayor parte de los casos la política en realidad pone palos en la rueda
de la acción humana, impidiendo un mejor y más rápido desarrollo de la civilización en libertad. Es muy fácil de ver con dos ejemplos. Por ejemplo, la gente hace años y años y años, décadas y décadas, se venía separando, se venía divorciando. Y después de mucho tiempo de acontecer esto, la política validó este comportamiento de los seres humanos y sacó la ley del divorcio. Y los políticos salieron corriendo a llenarse la boca diciéndonos que gracias a ellos nos pudimos empezar a divorciar. Pero esto es una gran mentira, es una patraña, es una inmoralidad. Dan vuelta a la historia. En realidad, la política, antes de la ley del divorcio, lo que hacía era ponerle trabas, impedimentos al comportamiento espontáneo de los seres humanos que se divorciaban, y la política intentaba evitarlo, le metía palos en la rueda y no lo dejaba hacer. Después, con el paso del tiempo, no tuvo otra que sincerar el comportamiento, el progreso, el desarrollo de la civilización. Otro ejemplo, por ejemplo, hoy en día, en las últimas décadas, nos encontramos con los políticos que se llenan la boca hablando que gracias a ellos hay lo que ellos mismos llaman matrimonio igualitario, que no es otra cosa que parejas del mismo sexo. A ver, de vuelta es lo mismo. La gente se casaba, porque casarse viene del latín de casa casae, primera declinación en el nominativo, que es vivir bajo el mismo techo. Eso es casarse, vivir en la misma casa. Gente del mismo sexo lo venía haciendo hace mucho tiempo. Y la política no hacía otra cosa que ponerle palos en la rueda, obstáculos, e impedir hacerlo. De un día para otro, finalmente la acción humana se lleva puesto a la política, y la política no tiene otra que convalidar un comportamiento que ya tenía lugar. Y saca la ley de que la gente del mismo sexo puede casarse. Y los políticos, de vuelta, desde una inmoralidad supina, dicen que la gente del mismo sexo se puede casar gracias a ellos. Mentira. Ellos le estaban poniendo palos en la rueda a la gente del mismo sexo. ¿Ok? Y no les quedó otra que convalidar lo que la acción humana ya había desarrollado. ¿Por qué digo esto? Para que con dos ejemplos, para tener bien en cuenta que la política no transforma nuestra realidad. Nuestra realidad, nosotros los individuos, la vamos construyendo, haciendo día a día con nuestra interacción mutua, que es más rica y progresa más en total libertad, sacando a la política de por medio. La política y toda su organización son patas fundamentales de un aceitado mecanismo de agresión institucional que suele justificarse a nivel popular, político y científico como un sistema capaz de mejorar el funcionamiento de la sociedad y lograr un determinado conjunto de fines colectivos considerados como buenos. Pero esto es una mentira. La política en realidad es una agresión institucional, es violencia física o amenaza de violencia física que es ejercida por los políticos, por los burócratas del Estado. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, los actores económicos o sociales, impidiéndonos, señores,
el libre ejercicio de la acción humana. Esta coacción de la política, de los políticos y de los burócratas del Estado hace que nosotros, en muchas oportunidades, actuemos distinto a cómo habríamos actuado en total libertad. O sea, la política nos obliga a hacer algo que jamás habríamos elegido hacer por propia voluntad, obstaculizando así el proceso de desarrollo de la civilización. Aparte, nosotros los liberales, los que defendemos las ideas de la libertad, caemos en una inconsistencia atroz si pensamos que la realidad se transforma de la política. Porque pensar que la realidad se transforma desde la política es olvidarse, perder de vista qué es el Estado y qué implica el Estado. Y esto en su libro de 1908, llamado El Estado, el sociólogo alemán Franz Oppenheimer nos explicó muy bien que el Estado nace ¿de qué? De la violencia, la invasión, la conquista, la confiscación y que los conquistadores hagan trabajar para sí a los conquistados. Cuando aparece la esclavitud, aparece el Estado. ¿Ok? Y acá, los liberales, si pensamos que la política transforma la realidad, nos estamos olvidando que la política, de la mano de su hermano el Estado, divide a la sociedad en la única y verdadera grieta que existe. Los políticos, los burócratas y los parásitos del Estado que viven de los medios políticos versus nosotros, los del sector privado, que vivimos de los medios económicos, no parasitariamente, sino generando riqueza. Los políticos, ¿de qué viven? ¿Qué es vivir de los medios políticos? Es vivir de los impuestos, es vivir del impuesto inflacionario, es vivir de confiscarnos a nosotros los que vivimos de los medios económicos nuestra generación de riqueza. Entonces los liberales, si pensamos que la política es una herramienta de transformación de la realidad, estamos cayendo en una gran inconsistencia, porque pasamos a avalar la verdadera grieta, pasamos a avalar a ese equipo de parásitos que viven esquilmándonos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un grave error? Porque si pensamos los liberales que la política transforma la realidad, estamos avalando a un conjunto de señores, los políticos, que son los que obtienen sus ingresos vía impuesto inflacionario, mediante la coacción. ¿Y qué quiere decir la coacción? Quiere decir que ellos para vivir no tienen que pensar en el prójimo, no tienen que subrogar su comportamiento al prójimo. ¿Por qué? Porque sacan su ingreso por la fuerza. En cambio, nosotros, a diferencia de los políticos, nosotros que vivimos en el libre mercado, vivimos de transacciones voluntarias, nosotros tenemos que comprar nuestro dinero, no los obtenemos por la coacción. Y para comprar nuestro dinero necesitamos que nuestro prójimo nos haga pagos voluntarios. Y para obtener los pagos voluntarios desde nuestros prójimos, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos primero y antes que nada pensar qué necesitan nuestros prójimos, qué bienes y servicios de calidad necesitan para satisfacer sus necesidades. Y una vez identificado, después de pensar en ellos primero y antes que nada, luego de eso tenemos que dedicarnos a producir dichos bienes y servicios para el prójimo. Entonces, nosotros actuamos en el mercado, en un sistema de cooperación social, satisfaciendo a nuestros prójimos. Los liberales en libre mercado defendemos y avalamos con nuestro comportamiento la ética y la moral de las ideas de la libertad. Ahora bien, si nosotros los liberales empezamos a creer que el mecanismo de transformación de la realidad deja de ser la acción humana y pasa a ser la política, nos estamos pasando de bando. Nos estamos yendo al bando de la inmoralidad y la falta de ética y la ausencia de consistencia con las ideas de la libertad. ¿Cuál es el problema? Es que los políticos no son angelitos, son personas de carne y hueso como nosotros, que ellos también procuran maximizar su bienestar. ¿Y cuál es el punto? Que los políticos, al obtener sus ingresos de forma coactiva, lo hacen con mucho menos esfuerzo que nosotros los privados. Y acá entonces vemos cómo el liberal que se mete en política corre el riesgo de pasarse de bando. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que los medios políticos tienden a tener supremacía sobre los medios económicos. Como bien dice Huerta de Soto, los medios políticos son la encarnación del demonio, porque te seducen, porque te hacen obtener los ingresos sin esforzarte, sin pensar en el prójimo, sin generar riqueza, casi sin trabajar, sin duda, sin trabajar en nada productivo. Y esto es muy fácil, mucho más fácil que generando riqueza y pensando en el prójimo en el sector privado. Entonces, ¿qué sucede? La gente se va pasando de los medios económicos hacia los medios políticos, porque, como dice el profesor Huerta de Soto, la manzana en el Edén es muy seductora y viene envuelta por la serpiente de la política y hace que te pases de bando. Y cada vez el bando de los políticos se va agrandando. Y si el bando de los políticos se va agrandando en detrimento del otro lado. ¿De quién? Del lado nuestro, del lado del sector privado, que se tiene que esforzar y lograr su sustento con el sudor de su frente. Además, los políticos tienen armado todo un andamiaje legal para que el sistema casi siempre se termine chupando hasta al liberal con las mejores intenciones que entra a la política y lo termina conduciendo desde el lado de la fuerza hacia el lado oscuro, convirtiéndolo en un Sith. Ahora bien, muy pocas veces, si llegara a prevalecer la fuerza, lo va a terminar escupiendo. Pero claramente esto es la menor cantidad de veces por escándalo. El sistema político lo termina en la mayoría de las ocasiones corrompiéndolo, llevándolo al lado oscuro. Con un ejemplo es muy fácil demostrar esto. El artículo 157.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sostiene que el mandato de diputados y senadores será incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier forma. O sea, dice que el diputado o el senador no puede cobrar guita en el sector privado. Establece muy pocas excepciones. La producción y la creación literaria, científica, artística o técnica, o la administración de su propio patrimonio personal o familiar. O sea, señores, por un lado, ¿cómo es que los políticos o te chupan y te llevan al lado oscuro? Y si tenés una ética inmoral muy fuerte y lográs zafar de convertirte en un Sith, te escupe, que es la menor cantidad de veces. Muy sencillo, señores. La norma legal cuasi no te deja renunciar, escuchen, no te deja renunciar a vivir de los medios políticos, salvo que seas un millonario y estés dispuesto a comerte tu propio capital. Eso por un lado. O por el otro, al impedirte ejercer tu fuerza de trabajo o tu profesión liberal en el sector privado, lo que hace la legislación es sacarte del mercado durante 4 años, y si son 2 periodos, 8 años. ¿Para qué? Para dificultarte la reinserción en el mercado. Y a ver, por ejemplo, si uno es economista y es diputado 4, 8 años, después volver al mercado es realmente muy difícil. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que aún con las mejores intenciones, el sistema te chupa. ¿Y qué hace? Termina viviendo de los medios políticos, del impuesto y del impuesto inflacionario. Si 4, 8, 10, 20, 30 años, o ustedes, ¿cuántos casos conocen que los políticos entran a la política y se terminan yendo después? No, se quedan todos a vivir en la política, porque el sistema te corrompe, te chupa. ¿Se entiende? Ahora bien, esto se puede cambiar, pero claro, señores, que se puede cambiar. Y hay una sola manera de cambiarlo. Un diputado, un senador que profesa las ideas de la libertad, tiene que dedicarse a desarmar todo el entramado de la legislación existente, toda. Ahora tiene que presentar un primer proyecto de ley. ¿Cuál es? Que todo diputado y senador, para poder estar en su banca, debe demostrar tener ingresos y trabajo en el sector privado en el mercado. Y solamente cobrar un salario simbólico en el Congreso. ¿Ustedes saben cuántos diputados y senadores van a votar esta ley? Ninguno, señores. Entonces acá nos damos cuenta que el sistema, cambiarlo desde adentro, es muy, muy difícil, imposible. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta de todo esto que estoy explicando y diciendo? Porque estamos adoctrinados en la religión del Estado, en la religión de la política, en los cuales nos venden que los políticos son semidioses, que ellos son los que tienen que cambiar nuestra realidad en forma constante y que sin ellos estamos condenados a un estadio
casi putrefacto e incivilizado de nuestra realidad de todos los días como individuos que interactuamos en una sociedad. Es más, estos políticos han construido un marketing casi perfecto. Pasemos a decirlo, si nos cobran más impuestos, son para nosotros y volverán en forma de más servicios públicos y más bienes públicos. Si el gasto público sube, dicho incremento es para nuestro bienestar. Si el impuesto inflacionario erosiona nuestro poder adquisitivo, es la soberanía monetaria que trabaja para nosotros. ¿Ok? Es más, si toman deuda para obra pública, está bien que los niños y las personas que todavía no han nacido financien y paguen el despilfarro de los políticos de turno. No nos podemos quejar y mucho menos defender, porque todo este avance sobre la propiedad privada y sobre el individuo está legitimado por la ley monopólica de los políticos. Y como todo monopolio, el monopolio está condenado a crecer, a aumentar de tamaño y a cambio brindarnos servicios y bienes de peor calidad. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes que nos brinda la política? Justicia, seguridad, salud, educación. Cada vez todos más caros a cambio de más impuesto inflacionario y cada vez todos de peor calidad. Tenemos que pagar medicina privada, tenemos que pagar educación privada, tenemos que gastar dinero en seguridad privada, en rejas, en alarmas, en satélites que nos cuiden, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, el marketing es perfecto y la democracia universal representativa es el sistema político y de gobierno con los mejores anticuerpos desarrollados para impedir el cambio. Es una quimera demencial pensar que los cambios en este sistema político pueden venir desde arriba, desde adentro y jugando el juego que te plantea este sistema, que te engaña. Te dice, vos sos parte del sistema, vos sos parte de la política, vos sos parte del Estado. La política es por y para vos. Presentate, armá un partido, ganá elecciones, convertite en administrador de las cosas públicas y así podrás transformar la realidad. Esto es una gran patraña. Justamente esto lo plantean así porque saben que nada puede ser cambiado de esta forma. Nunca en la historia de la humanidad los cambios de fondo fueron logrados con las reglas del sistema que se quería cambiar, desde arriba y desde adentro del sistema que se quería cambiar. Es más, los cambios siempre tuvieron el mismo recorrido. Fueron una evolución o terminaron siendo una revolución, que primero y antes que nada tiene que ser una revolución cultural, no necesariamente violenta. Hay que deslegitimar el sistema, crear una masa crítica de gente que entienda que el sistema está caduco y después de crear esa masa crítica, recién después ir hacia el sistema y corromperlo, destruirlo. Porque es importante tener una masa crítica. Es muy sencillo, por ejemplo, con uno o con dos diputados, ¿qué podés negociar en el Congreso? Nada. Vos podés decir que vas a dar la vida para bajar el gasto público.
Vos podés decir que te vas a cortar un brazo antes de subir impuestos, pero para tratar el gasto público y los impuestos tenés que estar en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y los puestos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto se negocian. Entonces, una bancada de 1 o 2 diputados no va a estar en esa comisión. Menos aún si saben que sos el único diputado que quiere bajar impuestos y reducir el gasto público. ¿Sabés qué? Te van a mandar al anexo a una oficina de 1 por 1, sin aire acondicionado y con la calefacción a 40 grados en marzo o en diciembre, cuando haya que votar el presupuesto. ¿Y sabés qué? Te van a mandar a la comisión de guirnaldas y eventos patrios para que discutas y presentes proyectos de esas boludeces. Entonces ahí te das cuenta que volvemos al comienzo. La realidad no la transforma la política, la transforma la acción humana. Hay que crear una masa crítica, digamos un 15% de gente que quiera cambiar desde la batalla cultural primero para después, con una masa crítica de gente y tener 12, 14, 15 diputados, poder entrar al Congreso y hacer ruido, poder negociar, poder no dar quórum, tener varias personas en Hacienda y Presupuesto en la Comisión de Diputados. Antes, si vos entrás a la política antes de tiempo, estás asegurando que el sistema te devore como una papa frita de copetín apenas empezó el cóctel, desapareces en 10 minutos. Señores, si un liberal quiere entrar a la política y su accionar beneficia a los hipercomunistas de Cristina Fernández de Kirchner, amantes de la mega valija, en detrimento de los supersocialistas amarillos, amantes también de la valija, ese es el mejor indicador, que los tiempos son prematuros para que los que defendemos las ideas de la libertad nos metamos en política. Es la señal contundente de mercado que te estás diciendo, te estás equivocando, papá, estás arruinando todo lo que hiciste. Y ¿sabés qué? Te van a devorar el sistema y te van a dejar escrachado. Por eso, la batalla cultural y la acción humana, antes que nada y como instrumentos de transformación. Y para empezar, el mojón inicial es odiar al Estado y empezar a descreer de la política como instrumento cambiante de la realidad del individuo y de sus interacciones en sociedad. Tenemos que crear una masa crítica de gente que lo entienda, de gente que odie al Estado y descrea y desprecie en forma total de la política como instrumento de cambio de la realidad. Hasta que no tengamos esa masa crítica, hay que seguir en la batalla cultural y hay que apostar a la acción humana. Buenas noches y esto ha sido hoy Economía al Cuadrado. Tan diferente como lo es el Canal 22. Este domingo a las 10 de la noche, otra emisión de 70-20-22. Otra manera de hacer periodismo.